Esto que estás a punto de ver no es una broma. Es real. Una llamada. Una palabra. Un nombre dicho en el momento justo. Y el mundo de un estafador se viene abajo. Pero espera, no llegamos a eso de la nada. Lo que ocurrió ese día fue el final de algo mucho más grande. Una operación silenciosa. Una casa en las sombras. Y un hacker que decidió que ya era suficiente. Retrocedamos unos días. India, ciudad de Noida. Un lugar aparentemente común, pero con un secreto podrido latiendo tras las paredes. Todo comenzó con una página web. Un sitio de soporte técnico que en realidad era la fachada perfecta para una estafa millonaria. Nonavider, el hacker que lo descubrió, no buscaba héroes ni gloria. Solo quería entender cómo funcionaba la red. Y lo que encontró fue una trampa diseñada con precisión quirúrgica. Todo parecía normal. Páginas bien hechas. Logotipos de HP, Epson, Canon. Diseños cuidados. Colores corporativos. Nada llamaba la atención. Pero detrás había una trampa. Un laberinto. La estrategia era sutil. Los delincuentes sabían algo que tú probablemente ignores. La mayoría de las personas no tienen idea de cómo instalar un controlador de impresora. Y eso los convertía en presa fácil. Una búsqueda inocente en Google. Descargar driver impresora HP. El anzuelo estaba lanzado. Los estafadores no solo estaban ahí, pagaban para estar primero. Anuncios en Google que parecían legítimos, pero llevaban directo a la trampa. Y ahí empezaba la pesadilla. Botones falsos. Mensajes de error que parecían técnicos, pero eran puro teatro. Error HP 9021 GT. Contacte con soporte técnico. Y adivina quién era el soporte. Exacto. Ellos mismos. Nonavider lo sabía. Había visto ese tipo de estafa antes, pero esta vez había algo distinto. Una organización más pulida. Un sistema que parecía casi corporativo. Así que decidió jugar el juego. Entró como si fuera una víctima más. Hizo clic donde debía. Escribió el modelo de una impresora falsa. Y esperó. En segundos, lo redirigieron a un chat. Una voz amable. Demasiado amable. Le ofreció ayuda inmediata. Solo necesitamos que instale este pequeño programa. Un programa que, por supuesto, daba acceso remoto completo a su equipo. Pero esta vez el que estaba al otro lado no era una víctima. Era un depredador. Nonavider dejó que avanzaran. Creyeran que tenían el control. Pero mientras ellos instalaban malware, él ya estaba dentro de sus cámaras, de sus sistemas, de sus nombres reales. Y entonces comenzó la parte más emocionante de toda esta historia. El juego había cambiado. Ya no era solo una investigación. Ahora era una cacería. Nonavider tenía acceso completo al sistema del centro de estafas. Podía ver sus pantallas, escuchar sus conversaciones y lo más importante, grabarlo todo. Los estafadores ni siquiera sabían que estaban siendo observados. Seguían actuando como si nada, estafando a personas mayores, robándoles miles de dólares con una sonrisa falsa y una voz convincente. Pero ahora había un testigo silencioso. Mientras ellos hablaban con sus víctimas, Nonavider tomaba nota. Capturaba rostros. Grababa nombres. Identificaba patrones. Y cada dato que conseguía lo acercaba más a su objetivo final, exponerlos públicamente. El nivel de organización era aterrador. No se trataba de un grupo improvisado. Había scripts de llamadas.
Instrucciones precisas. Supervisores monitoreando las conversaciones. Era una empresa, pero del crimen. Una víctima tras otra caían en la trampa. Personas vulnerables. Algunas lloraban al teléfono. Otras se desesperaban porque sus ordenadores habían sido bloqueados. Y los estafadores seguían mintiendo, prometiendo soluciones que nunca llegarían. Nona Vidar no podía quedarse de brazos cruzados. Así que fue un paso más allá. Comenzó a intervenir en tiempo real. Con acceso al sistema podía mover el ratón de las víctimas para guiarlas. Podía cerrar ventanas sospechosas. E incluso en algunos casos logró evitar que enviaran el dinero. La adrenalina estaba al máximo. Estaba literalmente salvando a personas en el momento justo. Pero no era suficiente. Porque el centro seguía funcionando, seguían entrando nuevas víctimas. Y él sabía que mientras ese lugar existiera, el daño continuaría. Así que tomó una decisión: confrontarlos directamente. Pero no como una víctima más. Iba a entrar en el sistema de cámaras del edificio. Iba a ver sus rostros en vivo. Y les iba a decir algo que no podían ignorar. Sus nombres reales. Porque cuando llamas a alguien por su verdadero nombre, el juego psicológico cambia, los desarma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Configuró todo para que la llamada se grabara en alta calidad. Activó la conexión con el CCTV del centro de estafas. Puso la imagen en pantalla dividida, a un lado la cámara de seguridad, al otro la pantalla del estafador. Y entonces marcó el número. 1, 2, 3. La llamada fue respondida por uno de los operadores. Una voz amable, casi profesional. Gracias por contactar con el soporte técnico. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Nona Vidar respondió con calma. Le siguió el juego durante unos minutos. Y luego, sin previo aviso, dijo su nombre real. Con voz firme. Sin titubeos. Al otro lado, el estafador enmudeció. Su rostro cambió de inmediato. Parpadeó varias veces. Miró hacia los lados, confundido. Luego, como si alguien lo estuviera vigilando, se levantó y se fue. El silencio en la línea duró unos segundos. Después, otro operador tomó el teléfono. Y lo mismo, nombre real, reacción de shock, evasiva. Uno tras otro fueron cayendo, hasta que finalmente el jefe del centro apareció en cámara. Un hombre de mediana edad con auriculares y un aire de autoridad. Nona Vidar esperó el momento justo. Él le dijo: sé quién eres. Sé dónde estás. Y ahora todos los que vean esto también lo sabrán. El hombre palideció. Miró directamente a la cámara de seguridad, como si por primera vez entendiera que no estaban solos, que alguien estaba dentro. Y entonces colgó. Eso fue todo lo que necesitó. Una sola frase. Un solo nombre real. Para sembrar el caos, el centro de estafas no volvió a ser el mismo después de esa llamada. En cuestión de minutos, las cámaras mostraban a los trabajadores apagando monitores, desconectando cables, saliendo de sus puestos como si una alarma invisible hubiera sonado. Se miraban entre ellos con nerviosismo. Sabían que algo iba mal, muy mal, pero no sabían desde dónde venía la amenaza. Ese era el poder de la información, de la verdad. Cuando alguien que ha hecho daño descubre que ya no está en la sombra, que su nombre, su rostro y su ubicación han quedado expuestos, el miedo cambia de bando. Y eso es lo que hizo Nona Vidar. Cambió las reglas. Pasó de ser un espectador más a ser un actor clave en la lucha contra el fraude digital. Demostró que no se necesita ser una institución ni tener millones detrás para marcar la diferencia. Solo se necesita decisión. Mente afilada. El video de aquella operación se viralizó en cuestión de horas.
Millones de personas vieron cómo se enfrentaba a los estafadores en tiempo real. Vieron los rostros, escucharon las voces, sintieron la tensión y por primera vez muchos entendieron cómo funciona realmente una estafa de este tipo. Cómo se construye, cómo se ejecuta y lo fácil que es caer si no estás atento. Pero también entendieron otra cosa aún más poderosa. Que hay personas dispuestas a luchar contra eso, a arriesgarse, a actuar. Desde ese día, muchas víctimas comenzaron a denunciar. Algunos de los centros involucrados fueron intervenidos. Y aunque la batalla está lejos de terminar, el impacto fue real. Medible, profundo. Nonavider no se convirtió en un héroe porque lo buscara. Lo hizo porque alguien tenía que hacerlo. Porque mientras algunos cierran los ojos, otros encienden una cámara y apuntan directo a la verdad. Tal vez tú no seas un hacker. Tal vez nunca tengas que enfrentar a un estafador. Pero si puedes aprender, está Alata. Compartir este tipo de historias. Y sobre todo, no permitir que el miedo o la indiferencia ganen. Porque cuando la justicia se activa, aunque sea desde un ordenador en una habitación anónima, el mundo cambia. Aunque sea un poco, aunque sea por un instante. Y a veces ese instante es suficiente.